Buenos días. Este es el trabajo final de la materia de estructuras. En ese sentido, el título del trabajo es La Plaza La Concordia, el uso de la madera con fines estructurales. El grupo está conformado por Andrés Felipe Aponte Bejarano, Lorena Estefany Vaquero Carvajal y Julia Andrea Forero Riaño. Vamos entonces a arrancar con el trabajo con una pequeña introducción y es para destacar el papel que ha tenido la madera en el desarrollo de la humanidad, tendremos que retornarnos a los principios de la historia, a los principios de la especie humana. En ese sentido, el hombre en principio era nómada, es decir, que migraba en busca de alimento y mejores condiciones de vida. Pero cuando se desarrolló entonces la agricultura, hubo la necesidad de establecerse en sitios permanentes. Desde este momento, se, el, la construcción de refugios, casas y hogares fue necesaria. La madera, que era un recurso abundante en el medio, jugó un papel muy importante en la construcción de estas estructuras. Tanto así que hoy en día, aunque la madera ya no es un recurso abundante, eh, podremos ver estructuras hechas 100% en madera. Vamos entonces con los objetivos del trabajo. Entonces el objetivo de este trabajo entonces es realizar el cálculo estructural de la cercha número 1 de la Plaza La Concordia, en el cual vamos a determinar las fuerzas que recaen sobre esta cercha, sus cargas vivas y muertas, y además vamos a determinar esas cargas asociadas al viento y a la precipitación. ¿Y cuál sería esa oferta de resistencia frente a estas eventualidades? El estudio fue hecho o fue desarrollado en la Plaza La Concordia. La Plaza La Concordia entonces se ubica en el departamento de Cundinamarca, en la capital, Bogotá, y exactamente hacia el centro de la ciudad. Se ubica en la calle 12C, número 140, en el barrio La Concordia de la localidad de La Candelaria. Entonces, estando en la Plaza La Concordia, entonces fueron necesario tomar medidas de longitud, bases y alturas para cada uno de los elementos de la cercha asignada. Bueno, ahora vamos entonces con el cálculo estructural. Buen día amigos, somos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pertenecemos al curso de estructuras en madera de la línea de tecnología en madera. Hoy les vamos a mostrar la estructura de una cercha compuesta por diferentes elementos, realizada para una plaza en Cundinamarca llamada La Concordia. Bueno, entonces para ilustrarles esto, lo que hicimos fue realizar la estructura a escala 1:10 y básicamente la estructura consta de unos refuerzos que presenta debajo de cada elemento por debajo de la cuerda inferior. Cuenta con unas correas en la cual cada una va asegurada con un perno que está ligado a cada elemento estructural de la estructura. Hola, les voy a presentar los nodos de la estructura. Vamos a empezar pues por el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4, el nodo 5, el nodo 6 y el nodo 7. Estos son, hasta este nodo vamos a hacer los cálculos, ya que nuestra cercha es simétrica. Bueno, partiendo del nodo 1 hasta el nodo 2, que es la estructura completa. Vamos a calcular con base a esto los ángulos, las dimensiones y las cargas que vamos a puntualizar para realizar los cálculos. En los cálculos, el componente 1,2, por ejemplo, corresponde a la dirección que existe entre el nodo 1 y el nodo 2, pero también corresponde a la carga que va a recaer sobre el nodo 1 en la dirección del nodo. Procedemos a realizar los cálculos. Procedemos con los cálculos de la cercha. Lo primero que vamos a hacer es calcular las reacciones R1 y R2 que corresponden a los muros que sostienen la cercha en la plaza. Entonces, para poder realizar R1 y R2, lo primero que hicimos fue puntualizar las cargas en los nodos, como habíamos dicho anteriormente, nodo 1, nodo 2, nodo 3, hasta el nodo 12. Entonces,
para poder determinar la carga que tiene R1 y R2, procedemos a realizar los momentos. Entonces, el momento en R1 sería igual a 298.25 kilogramos por la distancia que hay entre el R1 y ese nodo, que es 2.5 metros. Más 212.25 kilogramos por 5 metros, que es la distancia que hay pues, al siguiente nodo. Y pues así sucesivamente, como lo podemos mostrar aquí, ya en los cálculos realizados, y pues lo igualamos a 0. Tenemos en cuenta pues que la sumatoria llega hasta la reacción 2, que está alejada de la reacción 1, 15 metros. Realizamos los procedimientos y despejamos R2. Continuamos con los cálculos, pues ya colocamos todo lo que vamos a sumar para calcular el momento en R1, y esto nos da que tenemos en total 11.357.98 kilogramos por metro, menos 15 por R2, pero pues ya vamos a despejar R2, entonces quedaría R2 y esto sobre 15 metros. Se van metros con metros y obtenemos que R2 es igual a 615.2 kilogramos. Kilogramos, ¿no? Toca hacer esa parte otra vez, ¿no? Para calcular R2, reemplazamos R2 y R1 y tenemos que R1 es igual a 708.3 kilogramos. Procedemos después de hallar R1 y R2 a realizar los cálculos de los nodos. Bien, ahora vamos a calcular el nodo número 3. Como vemos, el nodo número 3 están interviniendo solo fuerzas en X. La del elemento 1, 2 y la del elemento 3, 5. Como vemos, este elemento 2, 3 estructuralmente no está cumpliendo ninguna función. Por lo tanto, no es necesario llegar a calcularlo. Entonces, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque el sistema debe estar en equilibrio. Entonces, F1, 2, que es en este sentido positivo, se contrarresta con esta fuerza del elemento 3, 5. Esa diferencia debe ser igual a 0 para que el sistema esté en equilibrio. 1505, que es el valor de F12 que ya lo habíamos calculado anteriormente, es igual a F35. Por lo tanto, el elemento F35 es igual a 1505 kilogramos. Sumatoria de fuerzas en Y, 0. Bien, ahora vamos a hacer el cálculo del nudo número 4. Como vemos, el nudo número 4 se ubica en esta parte, en la cual intervienen entonces fuerzas que vienen del elemento 2, 4, fuerzas que vienen del elemento 4, 6 y fuerzas que vienen del elemento 4, 7. ¡Yuli! Ya no hagas más porque tenemos ya 9 minutos. Hay que hacerlo porque así nos alarguemos. Es mejor presentarlo a no presentarlo. Nudo número 4. Ahora bien, vamos a hacer los cálculos del nudo número 4. Como vemos, el nodo número 4 se ubica en esta parte. E intervienen fuerzas del elemento 2, 4, del elemento 4, 6 y del elemento 4, 7. Como vemos, el ángulo acá no es el mismo como en los casos anteriores. Por lo tanto, se hace necesario llegar a calcular el ángulo. Este ángulo. Entonces, como lo habíamos hecho anteriormente, tangente del ángulo, la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que es este, y mide 2 metros. Por el cateto adyacente, que es esta distancia, que mide 2.5 metros. Eso nos da 0.8. Sacamos el arco tangente y nos da finalmente 38.6 grados. Bien, ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, teniendo en cuenta que ya calculamos los ángulos. Entonces, ¿qué fuerzas intervienen en X? Entonces, interviene la fuerza, la fuerza 2, 4, la fuerza 4, 7, e interviene también el elemento de la fuerza 4, 6. Y sumatoria de fuerzas en Y, entonces va a ser igual a
esta carga actuante 212.25, pero ¿ese de dónde viene? Vienen de las cargas que ya habíamos calculado por viento, precipitación y el propio peso de las tejas. Entonces interviene el elemento, la componente en X, en Y del elemento 2, 4, la componente 4, 7 en Y y la componente en 4, 6 en Y. Este valor de 2,4 ya lo habíamos calculado anteriormente, entonces vamos a efectuar el seno del ángulo de 38.6 por la fuerza 2,4 y nos da 453.06. Esta diferencia nos da 240.8. Ok, siguiendo entonces con los cálculos, vamos a despejar el elemento 4,7. En ese sentido, entonces vamos a pasar este 240, está sumando, va a pasar al otro lado a restar, y este elemento, que está el elemento F4,6, está restando, va a pasar al otro lado a sumar. Para despejar el elemento 4,7, entonces tendremos que pasar este seno al otro lado a dividir, como lo tenemos aquí. Finalmente, entonces tendremos que el elemento 4,7 va a ser igual a F4,6 menos 240.81 dividido en el seno de 21.8. Reemplazamos entonces en la ecuación número 2 el elemento 4,7. Entonces, esta es la ecuación 1132.7 menos F4,7 coseno del ángulo menos F4,6 coseno del ángulo igual a 0. Este 4,7 lo vamos a reemplazar por este valor que obtuvimos aquí arriba. Y tenemos la siguiente ecuación. Vamos a operar estos valores. Operamos estos valores los vamos a operar y obtendremos 1132.7 menos F4,6, que no lo conocemos todavía. Este 1.31 hace referencia entonces a este ángulo, menos 506.76, que es la división de estos dos, menos F4,6 coseno del ángulo. Este coseno ya multiplicó a estos valores. Finalmente, entonces obtendremos que F4,6 va a ser igual a 1139 dividido 2.33, nos va a dar 735. Ya tenemos este valor, entonces vamos a reemplazar en esta ecuación, y entonces al reemplazar vamos a obtener que el valor para 4,7 es de 586.60. Listo, vamos a proceder entonces a calcular el nudo número 5. Como vemos, el nudo número 5 está aquí. Está actuando entonces fuerzas del elemento 3,5, fuerzas del elemento 5,7 y fuerzas del elemento 2,4. Vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, F3,5, que viene en este sentido positivo, menos F5,7, que es negativo porque viene en sentido contrario, más la componente en X del elemento 2,4. Operamos esto sabiendo que ya conocemos este valor y obtenemos que el elemento 5,7 es 2638.25. Bien, vamos entonces a calcular el nudo número 6. El nudo número 6 es el que está en la parte superior. Esta fuerza 212.25 es la que, como habíamos dicho anteriormente, proviene de las tejas, la precipitación y el viento. Interviene el elemento 4,6 y el elemento 6,8. Entonces, sumatoria de fuerzas en X va a ser la componente en X de este valor y la componente en X de este valor. Y obtenemos que el valor va a ser 735. Ahora vamos a hablar de la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y entonces va a ser igual a 212 por la componente en X de este valor y la componente en Y, perdón, de este valor. Y obtenemos que el valor es de 333.6. Bien, vamos a hacer el cálculo del nodo número 7. Como vemos, interviene este elemento, el elemento 5,7, el elemento 7,8, el elemento 4,7, el elemento 7,8. Entonces, sumatoria de fuerzas, de este y las componentes en X de estos dos. Y decimos que F7,9 va a ser igual a 2638.25. F4,7 es igual a F7,8.
Listo, finalmente entonces 78 va a ser 586.63 porque ya habíamos calculado este valor anteriormente. Listo, bien. Y sumatoria de fuerzas en Y, entonces tenemos los 217.8, que es la componente en Y de este valor, y la componente Y de este otro valor. Y nos da que son 436.